Buen día, queridos amigos. En esta mañana vamos a tener el pequeño pensamiento en Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12, relacionados a la hora silenciosa del día de hoy. Dice así la palabra, vamos a leer esa parte del capítulo. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río, había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en el río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Eneglaim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bueno, un pasaje bastante interesante que hemos leído, y este pasaje nos habla de un contexto de lo que será la época del milenio, ese tiempo de reinado de Jesús en la tierra, en esos 1000 años, donde bendecirá al pueblo de Israel cumpliendo con las promesas que Dios había hecho de la época antigua con Abraham y los patriarcas. Y esta parte vamos a ver este capítulo, vemos allí lo que es la sanidad de las aguas. Es interesante que esas aguas salían de las puertas de la casa de Jehová hacia el altar, a través de la puerta del oriente, y descendía al mar muerto. Ahora, entradas en el mar, esas aguas del mar muerto recibirán sanidad, y en ella abundarán los peces. Si usted viaja hoy a esta zona, según cuentan las personas que han viajado y lo que nos narra la geografía y la ciencia que estudia esa parte del mar muerto, bueno, es una zona donde no hay peces, no hay vida, pero vemos que estas aguas al ingresar producirán vida. Ahora sabe que el agua de vida es una figura en el Antiguo Testamento, que nos habla también de cómo Dios puede producir vida en una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Las áreas desérticas necesitan agua
para que sea posible vivir. Así también nosotros, estando lejos de Dios, sin conocer a Dios, con un corazón lleno de pecados sin perdón, necesitamos de Dios para poder vivir. Es interesante, dice allí, fuimos leyendo, dice en el versículo 2 que lo sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Versículo 3 dice que salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, dice que después hasta las rodillas, dice que después hasta los lomos y que después la única forma de cruzarlo era a nado. Sabe que cada vez este río se va haciendo más profundo. Y es interesante que se abre camino para otorgar vida, salud y fruto abundante. Fíjese cómo ese río va aumentando en su bendición hasta que produce sanidad en aguas. Crecimiento quizá de lo que es la naturaleza alrededor en un lugar, en una zona desértica, y después peces. La vida en Cristo es de esta manera igual. Cuando una persona conoce a Cristo, lo acepta como Salvador personal, empieza a vivir una comunión con Dios, se restablece esa comunión y de a poco Dios empieza a bendecir esa vida a la medida que la persona lo permita. Y Dios empieza a obrar en cambios. Un cambio un día, otro cambio otro día. Y en la constancia, en la permanencia, en la vida con Dios, se ven después los grandes resultados de transformación en una persona y frutos en esa persona. Fíjese que este río es el único medio necesario para que en esa época haya fruto. Bueno, es igual con Dios. Es el único medio necesario. Es el medio que necesitamos para que haya bendición. Jesús usó esta figura. En Juan capítulo 4 con la mujer samaritana le dijo lo mismo. Buscas agua de este pozo que no va a calmar tu sed, pero si me recibes a mí, yo puedo calmar tu sed. Lean después ese pasaje. Juan 7:38 dice así, Jesús dijo así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la ilustración que nos da Jesús. Jesús produce vida, produce bendición cuando nosotros le aceptamos y dejamos que obre en nuestra vida. Ahora es interesante en el versículo 11 de este capítulo 47 dice que sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Bueno, esto es una figura de la bendición en el milenio, pero es incompleta. ¿Por qué? Porque sabemos por el estudio de la escatología en cuanto al milenio que al final de esos 1000 años habrá una rebelión contra Cristo. Y el hombre en su necedad, viviendo una época de perfecta paz, seguridad, justicia, Cristo reinando en el mundo, aún así se va a rebelar contra Dios. La terquedad del hombre por el pecado. Pero Jesús es el único medio para dar satisfacción en la vida. Sabe que llevándolo también a la práctica, Primera de Corintios 6:9 es un pasaje que quizás muchos de nosotros lo conocemos, lo hemos leído, lo sabemos de memoria. Primera de Corintios 6:19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nuestro Dios mora en nuestro cuerpo a través del Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser como un río de bendición para las personas que nos rodean. Qué lindo es cuando una persona nos es de bendición. Cuando una persona, compartimos con una persona que está llena del Señor y cómo nos anima, cómo nos influencia. Piense en alguna de estas personas que quizás le ha tocado a usted compartir. Yo en mi época, hace muchos años atrás, de vez en cuando visitaba un pastor ya retirado, anciano,
Quizás muchos de ustedes que escuchan este audio pueden conocerlo, don Fernando Jiménez, el papá de Norberto Jiménez, que trabaja allí en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, pero era una bendición este señor, este pastor retirado, ir, estar con él, charlar con él y verlo siempre estudiando la Biblia y enseñándole a uno y motivándole y contándole lo que iba aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que le leí recién Juan 7:38? Dice en el versículo 37, en este último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese ahí, venga a mí y beba, si tenemos sed espiritual. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, toca otras vidas y Dios hace milagros en esa persona que ha sido tocada. Quiero hoy motivarle, mi querido amiga, si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, permitamos que el Espíritu Santo de Dios pueda provocar cambios en nuestra vida para que nosotros afectemos otras vidas con nuestro ejemplo y nuestro testimonio. El que tiene sed, venga, beba, dice Jesús, y de su interior correrán ríos de agua viva.